Honestamente, quiero tocar unos cuantos temas contigo, pues yo pienso que tú eres la única persona de todos los comentaristas o analistas con los que yo puedo hablar de esto, que yo estoy 100% seguro que sabe que escuchar a alguien de apellido Pierluisi Urrutia y Guillemar decir que estuvo un año completo ahorrando chavos para comprar el anillo no suena creíble. O sea, Ay, sí. eh, o sea, Bueno, no sabemos cuánto costó el anillo, para ok, ser es justo. que, mira, Itza, vamos a tener esta conversación. Yo desgraciadamente, tengo que tener esta conversación contigo porque yo, o sea, vamos a hablar de política, pero a la misma vez de cómo se construye una narrativa política. Tú no puedes ser el hijo de quien eres hijo. O sea, por ejemplo, Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló era el hijo de Pedro Rosselló. O sea, él no y de Maga Nevares, una de las personas con mejor situación económica del país, una familia acaudalada y que bueno, o sea, tener dinero no es malo. Yo conozco gente muy humilde con dinero y gente muy creída, pobre. O sea, eso es así. Y eso existe, ¿verdad? En todos lados. Pero ¿hay alguien de verdad en su sano juicio que le cree? O sea, es tan evidente que el gobernador tiene encuestas que le están diciendo que se ve distante, que se ve alejado del pueblo, que se ve como que no puede conectar, mientras que Jennifer González es lo contrario, ¿no? Se ve como de pueblo, se ve como una persona de escasos recursos que viene de abajo y se ha superado. Y el gobernador, en mi opinión, ante su desesperación de que estoy seguro que las encuestas le dicen que se ve como un riquito guaynabito, pues ha empezado a decir cosas tan absurdas como que estuvo un año ahorrando chavito y que pesito a pesito estuvo ahí guardando para comprar el anillo y que gracias a Dios me dijo que sí. Chicos, si llevas 3 años con ella, o sea, entonces es como que es que esa historia no es creíble. Y tú puedes criticar que Jennifer González use sus circunstancias personales de su embarazo y de un matrimonio y todo eso. Tú puedes hacer la crítica, pero no parece forced como en el caso de Pierluisi. Se ve tan forzado, se ve tan what. No sé, Itza, ¿hay alguien en su sano juicio que de verdad le cree el que yo estuve ahorrando pesito a pesito? Y menos mal que me dijo que sí. Pues mira, Jay, a ti te encanta empezar con estas preguntas así complicadas, oye. Eh, Debemos recordar que el sueldo del gobernador, ¿verdad? Es un sueldo reducido. No sé en cuánto está actualmente, pero creo que 70 son mil pesos. $70,000 al año. Así que en términos de entrada de efectivo, pudiéramos partir de la premisa de que el gobernador tiene una entrada de efectivo mucho menor a la que probablemente estaba acostumbrado por los pasados años. Así que si el ahorrar se refiere a esa parte, pues a lo mejor ahí hay algo, ¿verdad? Que estoy tratando, pero mira, pero, ¿verdad? Pero es que, ok, vamos a Fuera, suponer que es cierto, Itza. ok, vamos a suponer No que se sí, ve legit. O sea, claro. no se ve genuino, punto. Ujú. Porque ya hay una percepción de falta de conexión. Ese es el problema. Cuando tú tienes ya una percepción que o has creado o te han creado, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que mirar cuál de las dos, o a lo mejor ambas, pero cuál más que la otra. Tú entonces tienes que ver cómo la vas a atender. Y aquí los que se dedican a ese asunto van a darte distintas alternativas. Personalmente, Itza García, yo creo que tú la atiendes directamente. ¿Cómo tú haces que el gobernador deje de percibirse como una persona desconectada del pueblo? Pues no tan solo es llevarlo a actividades donde trates de que se vea en conexión con el pueblo, es conectando con el pueblo, es atendiendo eso específicamente y diciendo, yo sé que hay una percepción de que yo no tengo conexión con el pueblo, pero mira, se equivocan por estas distintas razones. Y lo mismo para el caso de las críticas que se le han hecho a Jennifer González. Así que yo creo que esa es mi postura. Habrá gente que te dice que no. Habrá gente que Itza, dice que tú jamás y nunca llamas las cosas por su nombre y las atiendes solapadamente. es que Itza, yo tengo que decirte, para mí, tú no puedes, o sea, como director de campaña, tú no puedes cambiar la personalidad del candidato. O sea, Pierluisi nunca va a ser bailarín.
punto. Jennifer González baila bien, punto. O sea, sí, esa es la que hay. O sea, hay cosas que tú no puedes. La personalidad es como, yo soy un tipo que la gente que me conoce sabe que yo soy bien socially awkward. La gente que no me conoce piensa que yo soy mega extrovertido. Y yo no soy en lo absoluto extrovertido. Lo que pasa es que yo sí puedo hablar en la cámara y hablar de, ¿sabes? Y no me da pacho verme ridículo, pongámoslo así. Pero sí, por ejemplo, yo no bailo, yo no bebo, o sea, yo soy bastante boring. Por eso cuando las muchachas a veces yo veo estos mensajes en las redes de tan interesante que es Navidad, no, en verdad mi vida es bastante boring. Tú no Así eres el que, alma de la fiesta. o Si sea, janguear contigo, pues a lo mejor no es. no es mi fuerte, punto. O sea, Exacto. entonces, Itza, esa es la que hay. So, es como, por ejemplo, Alejandro. Alejandro no es un buen discursivista, no es un buen orador, pero en el uno a uno es un tipo que cae brutal, porque esa es su forma, o sea, si eso es su fuerte. Pero sí. Perdona, pero ahí viene la pregunta para los equipos de campaña. ¿Dónde sales mejor? ¿Atendiendo los negativos o resaltando los positivos? Y esa pregunta se la tienen que hacer. Allá afuera, ¿salen mejor diciendo que el gobernador es buen administrador, buen gobernador, mira todo lo que está haciendo? ¿O salen mejor tratando de proyectar una imagen del gobernador de que está más cercano al pueblo? Y ¿verdad? Yo he interactuado con el gobernador en distintos escenarios y tengo que decirte que en su trato, él no es una persona arrogante ni prepotente. ¿Sabes? Que ¿por qué hay ese disloque en su figura versus cómo tú hablas con él? De hecho, en su equipo Pero es que, también Itza, cercano, tú no yo notas estoy de eso. acuerdo contigo. El gobernador en el trato personal es, es una persona normal. O sea, Muy no es afable. un Ujú. guaynabito. No lo es. Pero Itza, tus apellidos son Pierluisi Urrutia. No puedes hacerte pasar por un Rodríguez de la Perla. O sea, es que no, o sea, no pega. O sea, yo esperaría que el gobernador diga, mira, Tacho, yo estaba enchulado, me enamoré de esta muchacha, no, la conocí, me enamoré y ¿sabes qué? Dije, ¿para qué voy a esperar? Me voy a casar ahora y que pase lo que pase en la campaña. Si ustedes piensan que esto tiene que ver con la campaña, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Pero yo me enamoré y me llegó el momento de casarme y lo había pensado. Pero eso, esta es mi opinión, ¿verdad? Yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. El gobernador decir en una entrevista deliberadamente contestando encuestas que obviamente le están diciendo que se ve distante, que se ve desconectado, que Jennifer González se ve como alguien de pueblo mientras él que parece un guaynabito y que la respuesta de él sea, me voy a casar y voy a decir que voy a ahorrar pesito a pesito y cheque a cheque para comprar el anillo. Y menos mal, gracias a Dios que me dijo que sí, con alguien que llevo 3 años ya de relación, casi 4 años. ¿Sabes? Es que se ve forzado, se ve mal, no luce al revés. Para mí, lo hace lucir más distante todavía porque lo hace ver falso. Y eso es algo que él puede lucir mucho mejor. Además, Jennifer González no luce falsa. Tú puedes decir, para Ujú. mí, Jennifer González puede tener muchos defectos. Yo creo que yo soy probablemente el analista político que más críticas le puedo hacer en Puerto Rico, porque se las he hecho. Pero ella luce de pueblo. Punto. Él no, pues ¿por qué yo voy a tratar de fabricarle una imagen a las cívicas de Guaynabo como si fueran la señora ama de llaves del barrio Aguas de San Lorenzo, que era mi mamá? Mi mamá le lavaba la casa a una cívica y la cívica era sumamente humilde, muy humilde, y trataba a mi mamá muy bien, by the way. Pero no es la señora de las parcelas del barrio Sí, Aguas, no, claro. punto. Y tú recordarás, y no sé si te acuerdas, en la época de Fortuño, que Fortuño también tuvo una percepción, ¿verdad? ¿Verdad? De cierta, de venir de cierto estrato social con lo que eso representa, pero con lo que eso representa para los que venimos de abajo, porque esto no es una imagen que se utiliza en otro contexto que no sea en una contraposición de clase. Si tú no vas a resaltar la pobreza o la llamada humildad, contra el tener dinero y la falta de humildad, ¿verdad? Pues
no tiene nada que ver. Pero no sé si tú te acuerdas de cuando Fortuño estaba, que en alguna ocasión comentó de que iba a los cines con el nene, no sé si recuerdas que hubo en medio, ¿verdad? Se parece hasta cierto punto y de nuevo tú compartes con el gobernador, el exgobernador Luis Fortuño, y tampoco es una persona que ni te va a No, es maltratar ni es frugal, es maceta. arrogante en tu trato, y sus hijos ¿verdad? Son muy buenos y su esposa también, así que eh, ¿verdad? Yo pienso que están tratando de reaccionar, coincido contigo, no han reaccionado necesariamente de la manera correcta en el sentido de atenderlo de la manera correcta. Y entonces pues están tratando de crear todo esto, ¿verdad? De llevar esta imagen fuera de... Ahora bien, sí hay que reconocer, Pierluisi fue, tú me corriges, ¿verdad? Porque aquí tu memoria es mucho mejor que la mía, pero yo creo que Pierluisi ha sido, si no el único de los pocos que llegó a gobernador estando sin una esposa, ¿verdad? O una pareja Es el formal. único, obviamente Sánchez Yo creo que Vilella tuvo una sí. situación, ¿verdad? Y obviamente pues esos son otros 20 pesos, pero es el único que llega soltero a ser el gobernador electo por el pueblo. Y dicho eso, los tiempos han cambiado. Ha Obviamente en cambiado el mucho. caso del gobernador, él tiene una retadora que está vendiendo una historia familiar, una historia de una mujer que a los 40 y tantos años se enamora y finalmente se casa y tiene una familia, ¿verdad? De gemelitos, y etcétera. Todo eso, que es bello. O sea, Ujú. la gente puede creerme o no. Y yo sé que obviamente mucha gente piensa que entre Jennifer y yo hay odio. Yo no odio a nadie, la gente que me conoce sabe que nunca he odiado Exacto, a eso. alguien. Pero sí hay, o sea, digamos que es medio hostil la cosa. Dicho eso, yo me alegro por ella. O sea, yo me alegro por ella. Ujú. Y me alegro de que haya logrado su sueño de ser madre. Y que se haya casado. Independientemente de si uno piensa que lo hace por política o no y que las circunstancias personales, o sea, sería absurdo tú no usar tus circunstancias personales para adelantar tu causa política. Todo el mundo, Itza, si mañana tú corrieras para el Senado, claro que vas a sacar que tú vienes de ser cajera y de ser bagger y de haber salido de la escuela pública y que te superaste y que eres uno de los mejores ejemplos de superación del país y que tu familia, y que me consta que vivías en la parte de abajo de la casa de tus papás porque no tenías chavos ni para qué, o sea, lo que había era chavos para poner 4 tablas y ahí y te casaste, o sea, etcétera. O sea, así que había, y yo nunca he ido a tu casa por si acaso, pero sé por las circunstancias donde nos criamos, ¿verdad? Los Ujú. dos, que lo que había era la parte de abajo de la casa, donde la casa en columna, pues abajo le pusieron 4 tablas, un canto de cemento y ahí vamos a vivir. Este, o sea, Fue obvio. mi suegro, por si acaso, para que nos esté oyendo, no me acuse después. Yo me crié en casa de mis abuelas, éramos 11 en 3 cuartos, así que imagínate tú, que vivíamos de los cupones, y gracias a los cupones éramos que comíamos junto con lo que mi abuelo sembraba en la finca del cuñado, y demás. Así que, pero podemos hablar de eso, ¿verdad? Pero mi Cuando tú punto es quieras. que obvio, o sea, que claro que Tú tú, sí, y tú al igual que yo, vamos sí, a hemos utilizar echado nuestras para circunstancias adelante, personales como parte de la campaña política. claro. Y te Ahora, voy a decir algo, Jay. Dos cosas que yo le digo, ¿verdad? A mí se me acercan algunas personas que interesan ser candidatos políticos y me hacen algunas preguntas y yo siempre les digo lo mismo. Primero, el que quiere correr para una candidatura política, todo acto que haga es un acto político. Todo acto. Y todo acto añade o quita votos. El político decide qué quiere hacer o qué no quiere hacer. Así que tenemos ejemplos de algunos candidatos electos que no utilizan su familia o tú no lo ves con una presentación de su familia y la esposa en todas las actividades. Hay otros que sí. Algunos se ven más naturales, en otros se ve menos natural. Pero tú notas, algunas familias aparecen en actos oficiales o de importancia y el resto del tiempo no son parte de la campaña también. Tampoco, ¿verdad? Así que eso cada candidato lo decidirá por las razones que entienda. La figura del gobernador tradicionalmente en Puerto Rico es la familia, ¿verdad? Algunos gobernadores lo han presentado más que otros porque a lo mejor, porque están tratando de llenar negativos con presentar a su familia, no necesariamente por otra cosa. Pero es importante, el equipo de campaña de Pelices pues evaluará, igual que el de Jennifer, lo evaluará si estas cosas están añadiendo votos, que es lo que ellos necesitan en estos momentos, ¿verdad? yo pienso que es un disparate de marca mayor y me parece que es una campaña que de estar bien enfocada ha empezado a desenfocarse. Y si ves la de Jennifer, está al revés. La de Jennifer ha empezado a enfocarse dejando de ser una campaña de tiroteo a ser una campaña, mira,
es que Ujú. con nosotros ganamos Cámara y Senado y con Pierluisi ganamos quizás la gobernación, pero apretado Cámara y Senado. O sea, y eso es un mensaje que es mucho más vendible al mensaje original de el PNP no sirve, esta administración es un desastre y por tanto nosotros, o sea, yo tengo que estar aquí porque yo soy la única que puede rescatar la palma. Anda, para el carajo, espérate, ¿qué es esto? Ese fue, o sea, ese fue para mí un error, en mi opinión, en ese comienzo que ahora están tratando de enderezar. Ya Y recuerdo. Pierluisi está tratando, en mi opinión, de al revés, de irse a una campaña de fabricar a alguien que el pueblo no va a creer, porque Pierluisi ya tiene un carácter definido desde el año 2008, porque eres un candidato que lleva 14 años en esto. Este no es un advenedizo que tú puedes Ujú. montar una campaña a lo Pedro Rosselló y Franco en el 1992, después de haber corrido una campaña para el 88 para comisionado residente, y tú puedes esperar, poner unos pantaloncitos cortos a yoguear. Esa no es la figura de Pedro Pierluisi hoy, porque ya él está definido. Así que tú tienes que entonces, en mi opinión, fortalecer las áreas de, por ejemplo, que para mí esta es la campaña de Pedro. Yo creo que Pedro puede hacer la campaña de, mira, nosotros, si cambiamos el jockey, vamos a trazar los fondos federales mucho más y ahora están en peligro porque si Donald Trump gana nos pueden sacar los fondos que tenemos asignados a Puerto Rico. Así que este es el momento donde menos podemos poner en riesgo la continuidad de gobierno. Ese mensaje tiene coherencia, tiene sentido. By the way, llevo diciéndolo desde que se anunció lo que había la primaria, que este es el mensaje que Pedro tiene que apostar, porque fuera de eso no tiene un mensaje, es que no hay, porque es que tú no puedes fabricar un gobernador o un candidato en Pedro Pierluisi de que yo soy pobre y chequecito a chequecito he estado ahorrando cada pesito. O sea, vamos a plantear esto, Itza. Ujú. La hermana del gobernador trabaja en Fortaleza ad honorem. 24/7 está al lado del gobernador. ¿Alguien de verdad cree que ella no cobra de alguna forma? Aunque sea verdad y de verdad ella genuinamente sea desprendida y todo eso. Embuste, nadie cree eso. Nadie le cree la historia al gobernador de que él estuvo pesito a pesito ahorrando por unos añitos para comprar el anillo y nadie le cree que la hermana del gobernador que está 24/7 en Fortaleza de verdad está a honor y no tiene de alguna forma algún tipo de beneficio económico de alguna manera y obviamente todo el mundo piensa que es a través de su señor esposo Andy Guillemar. Sea cierto o falso, esa percepción nadie le cree a la hermana del gobernador que de verdad ya no cobra de ninguna manera. Aunque sea verdad y aunque de verdad tengan todos sus ahorros de su vida los haya gastado pesito a pesito y estirado ese pesito ahí, a lo mejor es verdad, pero difícil de creer, igual que es difícil de creer que el gobernador estuvo cheque a cheque, pesito a pesito, ahorrando y que para acabar, pues que de verdad te digo, para acabar de chaval, a sus casi 65 años, el gobernador decir, y menos mal, gracias a Dios que me dijo que sí. Mira, o sea, mano, es que se ve mega fake. Se ve mega fake, aunque sea verdad. Aunque sea verdad que la hermana no cobra, aunque sea es que se ve fake. Y eso es difícil de vender. Es como cuando él dijo, mis primos sí son unos primos lejanos ahí, cuando era su director político, director, o sea, y director de avanzada, cuando arrestaron a los muchachos de Joey Fuerte, tú sabes, y del caso, ¿verdad? Y hello, estamos hablando de los amigos más cercanos del gobernador, y a esa gente, hoy Jennifer González le envió un balazo, y yo creo que Jennifer lo hizo bien. Hoy Jennifer dijo, yo no niego a mis amigos cuando la pasan mal. ¿Y por qué dijo eso? Porque ella está defendiendo a Carlitos Bermúdez, con quien todo el mundo sabe las diferencias que él y yo tenemos. Francisco Domenech. Y obviamente Francisco Dómenes, que todo el mundo sabe que nos hemos tirado a matar. Pero ella está diciendo, yo defiendo a mis amigos cuando la pasan mal, mientras que el gobernador niega hasta los primos. Eso es un contraste. Lo es. Y en un Puerto Rico donde tú, cuando miras las figuras que más resonancia tienen con el pueblo en general, son figuras que son reconocidas por su honestidad, no porque la gente esté de acuerdo o no, ¿verdad? Y te voy a usar a ti de ejemplo. ¿Cuántas personas a mí no se me acercan y me dicen, yo no estoy de acuerdo con Jay, pero hay una percepción genuina allá afuera de que tú dices las cosas y punto, y tú dices la Las que verdad, pienso, ¿verdad? que puedo estar equivocado. Exacto, Pero, claro, y nada que ver con eso. Y la gente valora mucho la honestidad. En algún momento, y
lo sigo creyendo, yo creo que Puerto Rico puede tolerar otros defectos de carácter por encima de la deshonestidad. Y lo que busca es un líder genuino que ¿verdad? Me identifique o yo o no con él, pero que me venga a hablar claro y me diga las cosas como son. Y eso, pues. En esa, ¿verdad? En ese parámetro, si lo midiéramos, Jennifer le lleva la delantera a Pedro Pierluisi. Y eso es algo que el equipo de Pedro tiene que cuestionarse seriamente, porque aquí la gente que va a votar por Pedro, a mí me ha, ¿verdad? En conversaciones que uno tiene por ahí, tienden a comparar estas primarias con las que hubo entre Fortuño y Pedro Rosselló. Y para mí hay unas diferencias importantes. Pero siendo una de ellas de que aquí es poco probable que personas no afiliadas al Partido Nuevo Progresista acudan a votar en las primarias, que sí ocurrió en la primaria de Fortuño versus Rosselló. Así que aquí, ¿quiénes van a ir a votar? La base, no va a ir más nadie a votar. Va a salir el PNP a votar por sus candidatos. Así que esto es una conversación para el PNP. Y hay que escuchar cuál es la queja de esa gente allá abajo y entonces empezar a ver cómo los atendemos. Y yo creo que ambos están escuchando y están tratándolo de atender, ¿verdad? Desacertadamente o no, pero tú notas que ha habido un cambio en las posturas y en lo que se proyecta públicamente y demás, ha habido un cambio en las pasadas semanas y vamos a seguir viendo cambios en los meses que quedan, porque la Sí, primaria ahora, mira, después de enero es que esto va a arrancar de verdad. sí, de acuerdo, pero mi punto es que el giro que el gobernador está teniendo de tratar de empujar unas circunstancias personales, una historia personal, una historia del hombre humilde, como cuando el gobernador dijo que él era el negrito de la familia, que en su familia le decían el negrito, eso, yo pienso que eso, o sea, No lo simplemente ayudo. no, o sea, no pega, no cuadra Ujú. y me hace pensar que en la campaña de Pierluisi está, o sea, yo no pensaba que estaban mal, yo pensaba que estaba cerrada en la primaria, que en la elección obviamente ya estaba al frente, pero esto me hace pensar que está desesperado, porque es una medida bien rara, a mí me lució mal y como analista político lo tengo que ver así. Tú no puedes decir como gobernador, tratando de conectar con la base y con el pueblo y como que eres humilde, porque Jennifer González ha conectado y se ve como humilde, que su estrategia es que ella viene de bajos recursos, de escuela pública y que tú no, y que tú eres un riquito guaynabito. Tú no puedes venir con la estrategia de tratar de contrarrestar eso diciendo que estuviste un año ahorrando pesito a pesito, chequecito a chequecito, y después de eso, porque es que bendito, tuviste que ahorrar y que menos mal y gracias a Dios que te dijo que sí, tu pareja que llevas 3 años y pico ya con ella, pero simultáneamente tu hermana no cobra mientras es primera dama, no factura y está 24/7 contigo. Entonces, ¿de qué vive? O sea, tú no puedes plantear que tú eres una persona bien pobre, bien humilde, pero tu hermana y mejor amiga y directora de campaña no cobra de ninguna manera. Es que no es creíble, no cuadra la narrativa. No es creíble que la familia Fortuño, perdón, Pierluisi Guillemar o Guillemar Pierluisi o Pierluisi Urrutia Guillemar viene de unas circunstancias personales de escasos recursos, como que tiene que ir pesito a pesito para ahorrar chavos para el anillo de la boda, y a la misma vez tú decirle al pueblo, mi hermana no cobra ni factura de ninguna manera y está 24/7 conmigo en Fortaleza. Es que no es creíble. Si es la verdad, quizás, pero la percepción nunca va a ser esa. Y por tanto, tú no puedes girar a cambiarle la personalidad al gobernador y me parece a mí que eso es un error. Si yo fuera el director de campaña de Pierluisi, enfocaría en el tema que le he dicho desde el principio, que para mí es el único tema, que es la lógica. Tiene que ser la continuidad de los fondos federales porque empezar de nuevo, como ha dicho Jennifer González, que el COT3 no sirve. Ok, podrá no servir, pero eliminarlo y venir con otro, pues eso significa empezar de nuevo. Y los federales fueron los que pidieron el COR 3, no fue el gobierno de Puerto Rico el que fabricó el COR 3. Y lo sé porque tú estuviste allí cuando esto ocurrió, obviamente, cuando el huracán María. Así que los federales plantearon esto como pasó con el huracán Katrina en Nueva Orleans. Así que, y esa es la historia. Así que ese mensaje es vendible. Vender que el gobernador es de escasos recursos, pobrecito, con los apellidos Pierluisi y Urrutia, y a la misma vez Guillemar,
Y mientras tanto, mi hermana no factura nada ni cobra nada y está honor en 24/7 en Fortaleza conmigo para arriba y para abajo, pero no cobra de ninguna manera. Y a la misma vez es que no es creíble, no es un mensaje vendible y me parece que si por ahí siguen, se van a estrellar. Cambiamos el tema, a menos que quieras añadir algo. Eh, ¿Verdad? No, más allá de decirte que hay que preguntarse, a veces uno piensa que para competir, ¿verdad? Y voy a sacarlo del ejemplo de ellos dos y voy a usar un ejemplo hipotético. Tú vas a competir con el que grita más y tú piensas que gritando más, pues voy a salir adelante porque lo que define al otro, la característica principal del otro es que el que grita más. Mira, no siempre, a veces hablar bajito es lo que te va a adelantar más en tu postura, ¿verdad? O en tu carrera que ponerte a gritar con el otro, ¿verdad? Así que yo creo que eso es algo que se debe repensar seriamente. Yo creo que hay buenos argumentos, ambos tienen positivos y negativos y hay, ¿verdad? Tienen que trabajarlos de igual manera. Sí, o sea, el mejor ejemplo que acabas de decir, y yo creo, Itza, que diste en el clavo, es el caso de Donald Trump. O sea, Donald Trump, cuando disparó, Marco Rubio trató de convertirse en Donald Trump. Exacto. Y empezó a hablar que si las manos de Donald Trump, etcétera. Donald Trump lo barrió, porque tú no puedes enfangarte donde están los cerdos y pretender ser mejor que los que se enfangan. O sea, la naturaleza de Donald Trump es jugar en ese fango. Pues tú no puedes jugar en ese fango porque es que simplemente no vas a ser mejor que el dueño del fango. Entonces, o sea, y Marco Rubio se destruyó después de tratar de hacer eso. Así es. Nada, próximo tema, hablando de, es que de verdad que, nada, hablemos de Adanora. Adanora Enríquez anuncia que se va de Proyecto Dignidad porque el consejo del partido se ha comportado de forma discriminatoria en su contra y básicamente le han hecho la cama más fácil para que aspire Javier Jiménez y no ella. Yo tengo que decir, Itza, que aunque yo puedo estar en contra de la posición de Adanora, o puede ser que sea totalmente falso lo que dice Adanora, la forma bruta en que César Vázquez salió a hablar una vez ella anunció su candidatura da a entender que es verdad lo que ella está diciendo, aunque sea total y absolutamente falso. Pero César Vázquez, una vez Adanora sale a decir que ella va a aspirar a la gobernación, él dice que ella no tiene carácter, que ella tiene problemas, que básicamente no tiene posibilidades. O sea, ese es el presidente del partido. Pues entonces, cuando ella se salga del partido ahora y diga que se comportaron como unos brutos con ella, aunque sea falso, da a entender que es cierto, porque quien envenenó esas aguas fue el presidente del partido y es candidato a la gobernación. Aunque fuera falso, si ella le iban a derrotar, el discurso de César Vázquez era bien simple. Ella tiene todo el derecho a aspirar, creemos que el mejor candidato es Javier Jiménez, pero ella tiene el derecho a aspirar y vamos a hacer una primaria y que el mejor gane, que fue lo primero que él dijo cuando se rumoró que ella aspiraría. Pero una vez ella aspiró, él cambió el discurso y empezó a hablar muy mal de ella, de quien fuera su antigua compañera de papeleta. Pues él causó entonces, mi opinión, él preparó el camino para que ella pueda ahora cantarse de la víctima, aunque no sea cierto y en efecto Javier Jiménez pudiera ser candidato a la gobernación por ese partido, sea cierto o falso. Y ella ahora aspira de forma independiente, dividiendo el voto conservador, lo cual es lo peor que le podía pasar a Proyecto Dignidad. Así es. A mí me gustaría abordar este tema desde dos perspectivas, una desde Adanora y una desde el partido per se, ¿verdad? El Proyecto de Dignidad. En cuanto a ella, yo creo que ella simplemente, ¿verdad? Como mujer inteligente que es, no por ser mujer solamente, ¿verdad? Intenté hacer un chiste aquí feminista y creo que no me salió muy bien que digamos, pero bueno, ella se dio cuenta de que su reclamo no iba a ser atendido y punto. Y
en sus expresiones tú notas hasta un poco de sinsabor, porque cuando este partido es de reciente creación. Así que cuando están empezando, tú tienes ¿verdad? Estos aires y estas ansias y esta deseo, tú sabes, esta cosa linda, como cuando empiezan las relaciones, y tú dices, pues mira, qué chévere. Así que tú notas como un aire, ¿verdad?, de sinsabor en lo que ella dice. Ella simplemente se dio cuenta de que no había apertura en el partido para unas primarias realmente, que el partido había seleccionado a Javier Jiménez como su candidato y que no iba a permitir una división interna a través de unas primarias. Yo creo que las primarias, ¿verdad? Dependiendo de los momentos y las coyunturas, pero normalmente, pues, tú las utilizas como procesos de crecimiento de una u otra manera. Las primarias nacen de la insatisfacción, justificado o no, como la insatisfacción que sea, pero ahí es que nacen, porque si estuviéramos satisfechos con ¿verdad? La persona X, pues no habría primaria, ¿verdad? Y así aplica en distintos escenarios. Así que yo creo que en el caso de ella, estoy de acuerdo contigo, va a dividir seriamente el movimiento conservador que se ve, ¿verdad? El momento de Proyecto de Dignidad no es el 2024, es el 2028. Y se veía como que estaba ganando terreno cada vez más en esa dirección. Ahora habrá que preguntarse qué quede después de esto y entonces ver cómo se proyecta para las elecciones del 2028, que es cuando se veía con mayores posibilidades, ¿verdad? De ser un contendor. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero de nuevo, aprendan la lección, porque lo que pasa es, Itza, y esto te lo puedo decir un poco, ahora el ex pastor que todavía vive en mí, el estándar, cuando uno viene de un grupo cristiano, conservador, el estándar es otro. O sea, el estándar es mucho más arriba. Porque se espera, por ejemplo, ¿cuál era el primer comentario cuando había un hermano de la iglesia que caía en desgracia? Y eso que era de la iglesia, ese es el comentario más básico. O sea, si tú ves una pelea, un divorcio, lo que fuera, de gente que son de la iglesia, rápido, y eso que va a la iglesia, eso es así. Eso es así. Y eso todo el mundo que ha sido pastor, todo el mundo que ha sido ministro, todo el mundo que ha sido persona de junta de iglesia, líder, diácono, cualquier posición de liderato en la iglesia, tú sabes que el estándar para ti, el rigor, es distinto. Por tanto, César Vázquez, que es pastor, que es de un proyecto llamado Dignidad, que es de un movimiento cristiano o que se proyecta como conservador cristiano, séalo o no, tiene un estándar mucho más arriba y tiene que verse como parecerse. Cartas somos al mundo, dice Primera de Corintios, y en efecto, eso es lo que hace a este partido algo tan interesante. Por tanto, no puede parecerlo, tiene que serlo. Pero además de serlo, también tiene que parecerlo. Y eso los hermanos de la iglesia lo saben perfectamente bien. Y la forma en la que César Vázquez salió una vez ella oficializó su candidatura, hablando mal de quien fuera su compañera de papeleta, diciendo que tenía problemas de carácter y demás, en vez de dejar que en la primaria ocurriera. Exacto. Y dejar que ella perdiera. Pero ahora se divide el partido y causa este asterisco que le da una herramienta a todo el mundo para cuestionar, como tú dices, porque el momentum no es ahora, es 2028. No, y si de verdad es un partido diferente, ¿verdad? Que eso, los partidos, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, y podemos decir que el PIB también hasta cierto punto, pero llevan este discurso en los últimos años de que son diferentes, que los partidos, que el Partido Popular y el Partido No Progresista carecen y tienen, ¿verdad? Son todas estas cosas negativas, y que ellos son muy distintos a ellos. Así que situaciones como esta, pues llevan a preguntarse cuán distintos realmente son y cómo, si presentan o no una opción real y diferente al pueblo. Solo el tiempo lo dirá. Pero te quería decir algo, ¿verdad? En cuanto al partido. Es bien normal y una figura que yo utilizo mucho cuando estoy en los talleres con los equipos de trabajo es el proceso de dejar de ser un grupo y convertirte en un equipo de trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor le choca un poco a la gente de por qué traigo este ejemplo aquí. Y es que es natural en ese proceso de formación en el que dejamos de ser
gente que metimos todos en un lugar y que pretendemos que trabajen juntos o hacia un norte común. Ese proceso para dejar de ser eso y convertirse en lo que sería un equipo de trabajo, que en este caso sería un equipo político, pasa por distintas etapas. Y una es la tormenta, ¿verdad? Ese momento en el que hay disturbios y demás, ¿verdad? Comienza primero en la formación, los conflictos, luego te vas regulando hasta que eventualmente pues puedes llegar al desempeño, que en este caso sería las elecciones, ¿verdad? O ganar las elecciones. Así que esto es un proceso natural. Y es importante que los partidos nuevos entiendan eso y tengan herramientas y procesos que permitan ventilar el conflicto que naturalmente va a surgir en el proceso y que lo abracen y continúen. Esto no significa que haya un problema, esto no es nada malo, tampoco estamos en mini dictadura que hay que hacer lo que el líder diga, porque entonces ven acá, ¿dónde queda la democracia? Así que yo creo que deben, si quieren tener futuro y no quieren desaparecer como otros partidos que hemos visto en la historia, que tienen un tiempo bien breve, tienen que entonces empezar a crear estructuras y procesos que le permitan atender estas situaciones, porque esta es una, vendrá un montón más. Según vayan creciendo y trayendo gente nueva, van a seguir teniendo este tipo de problemas. No. Itza, tengo que decirte esto, ¿verdad? Yo sé que tú obviamente eres muy creyente, eres muy católica, ¿verdad? Y sé de tu fe por cosas que, ¿verdad? Que hemos vivido juntos en otros momentos. Eh, Itza, yo soy más de esa ala protestante, me crié, ¿verdad? En esa ala más que otra cosa. Si hay algo que divide, o sea, es la religión. Sí, o sea, la religión nos divide, pero a todos, porque todos tenemos un concepto de lo que es Dios bien individual. Así que es totalmente normal y común que grupos de personas creyentes religiosos que son de denominaciones distintas tengan diferencias políticas. Eso es totalmente normal. Sí. Así que no es solo previsible, es que es ¡da! O sea, se cae de la mata. Así que tú esperas que grupos religiosos, que si algo ha distinguido a la humanidad es que pues, el tema de religión nos raja por la mitad y nos ha dividido toda la historia. El tema de la fe, pues va a haber en un grupo que está tratando de unificar la fe, va a haber diferencias serias. Así que la forma de tratar esas diferencias tiene que ser con tacto, tiene que ser con misericordia, tiene que ser con piedad, tiene que ser como Jesucristo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que la están pasando mal. No puede ser fuerte. O sea, de generación de víboras, serpientes venenosas. O sea, eso no puede ser. O sea, el sermón del monte es una cosa, el sacar los mercaderes del templo es otra cosa. Y en este momento, tú tienes que saber que tiene que ser el sermón del monte, la misericordia, la piedad. No puede ser el sacar los mercaderes del templo. Este no es el momento para eso. Y honestamente, me parece que César Vázquez le hizo fácil el discurso de Adanora de que no le dieron la oportunidad Se lo validó. porque su forma en la que lo trabajó fue sin tacto, sin piedad. Los mercaderes, no la piedad y la misericordia. Así es, y entonces, y añade a eso, ¿cuánto representa la figura de Adanora en el sentido de que si Adanora hubiera estado conteste con la figura, la entrada de Javier Jiménez a Proyecto Dignidad, no hubiera pasado nada de esto. Así que podemos partir de la premisa de que está en contra, por la razón que sea. Así que la pregunta es, ¿cuánta gente dentro de Proyecto Dignidad comparte esa visión? Eso lo vamos a saber en los próximos meses. Y Mira, vamos a ver si quedará o no luego de esa. Itza, te voy a decir, y aquí voy a dármelas, voy a echármelas un poquito. Normalmente no hago esto y la gente me conoce lo Adelante, sabe, adelante. pero Javier Jiménez es conservador, él es conservador. Javier Jiménez iba a las iglesias de Pepino de San Sebastián siempre. Pero esa no es la cosa que lo ha destacado. O sea, Javier Jiménez lo destacó, que era un CPA, que fue presidente de los
delegados, de los asambleístas no alcaldes, perdóname, que eso tiene un nombre, los que no son alcaldes, Presidente municipal. presidente no alcalde, correcto. Y que Presidente fue municipal. presidente del CRIM y que era un tipo de finanzas, que era un tipo que cuadró las finanzas de un Buen municipio que administrador. estaba en circunstancias económicas y un municipio popular que él y Justo Medina convirtieron en PNP, ¿verdad? Alcaldía. Y que ganaban por dramáticas pelas. O sea, es como Ramón Luis en Bayamón, que en Bayamón el Partido Popular es donde más votos saca en todo Puerto Rico, pero Ramón Luis barre con 80%. O sea, la gobernación es una cosa, pero la alcaldía, eso, o sea, eso no hay nada que hablar. ¿Qué pasa? Que él tiene que ganarse a ese público. O sea, ese público religioso conservador fuera de San Sebastián, él tiene que ir ahora grupito, grupito, iglesia por iglesia. Eso es un trabajo que estoy seguro que lo está haciendo. Como tuvo que hacer Rodríguez Bebé, que es católica, porque estos son grupos mayormente de gente protestante. Así que la natural de esos grupos es Dana Nora. La natural de ese grupo es Lizy Burgos. Los otros han venido a sumarse y eso requiere que César Vázquez y otros grupos de esos grupos religiosos le abran el camino. Y eso requiere tiempo. La gente no vota así, o sea, la gente no vota ciega, la gente va a escuchar a ver si este de verdad es de los míos o no es de los míos. Ella sí era de los de ellos. Él había que probarlo. De ahí es que sale que ella cree que tiene posibilidades de ganar en la primaria y cuando ve que le cierran la puerta, ahí ella dice, pues, o sea, y debo decirte que había, ¿verdad? Toda una estrategia de que ella le iba a ganar a César Vázquez en una primaria y el problema es que cuando eso pasa, César Vázquez se da cuenta de que él va a perder y él entonces coge la jujilanga y se va y busca una estrategia de cómo ser sustituido. Y eso es lo que provoca todo este problema interno del partido, porque Adanora iba a ganarle a César Vázquez en una primaria, estaba convencida de que iba a ser la candidata a la gobernación, y César Vázquez, que no es ningún tonto, que es un médico, cardiólogo y pastor, que es una persona que sabe de política, dijo, ¿cómo yo puedo mantener esto sin yo ser la figura porque sé que voy a perder? Y eso fue una estrategia bien jugada, bien trabajada. Pero, pues eso trae consecuencias y tenías que hacerlo con un tacto de forma tal de que de que no terminaras dividiendo la causa por la cual realmente tú crees que es la causa conservadora. Así es. Y que al final él tiene el mismo resultado. O sea, lo que él no quería dividir ocurrió. Así que yo creo que ahora es cuestión llega un punto en el que las instituciones se adelantan, ¿verdad? O sobrepasan ¿verdad? A los que la originaron o a los que estuvieron ahí desde el principio. Y Proyecto Dignidad va a tener que en algún momento preguntarse si la figura de César Vázquez está añadiendo o no a sus postulados. Y eso es algo que como institución lo tienen que tomar. Las instituciones son distintas a los individuos, ¿verdad? Y aquí tenemos esta mala costumbre de amarrar las dos cosas como si fueran sinónimos y no lo son. Y Proyecto de Dignidad va a tener que contestarse esa pregunta luego de lo que sea que pase en estas primarias, que cuando tú lo miras, el resultado de esta división va a poner en una posición de debilidad a Proyecto de Dignidad cuando iba a todas luces en ascendente. Y entonces, pues, o se detiene esa ascendencia o empieza a caer. Y la cosa es que yo hubiera esperado, de nuevo, porque el estándar siempre cuando son personas religiosas es más alto, sea justo o injustamente, yo hubiera esperado que se creara una comisión de saneamiento, de sanidad. Y esto ocurre en las iglesias, o sea, en muchas iglesias, ¿verdad? Y las iglesias, recientemente de unas iglesias como la presbiteriana que se ha dividido, las metodistas se ha dividido, ¿verdad? Unas que creen en la comunidad LGBTIQ y unos derechos, y hay unas divisiones, y está pasando con la iglesia católica ahora mismo, y ¿verdad? Si se puede bendecir o no, y hay unos obispos que piensan de una forma, está el obispo de Alemania, está el obispo más liberal, ¿verdad? El Papa más liberal, etcétera, ¿no? Hay unos concilios que están creando, algunos hasta, ¿verdad? Mencionan que es una apostasía dentro de la iglesia, y eso tú tienes que crear comisiones y comités de diálogo para ver cómo tú zanjas esas diferencias. Y tú hubieras esperado que grupos que saben que estas cosas ocurren tuvieran ese tipo de diálogo. De repente, tú ves que lo que ocurre es, vamos a matarnos en la raya, anda para el carajo, esto es el PNP, Pierluisi y Jennifer, tú sabes. Vamos a tener esta conversación. Aquí quiero escucharte más que yo hablar. La pasada hora hablé más yo, así que ahora te quiero escuchar. Esto de extender el tema de la emergencia de violencia de género, es obvio que sí, hay un problema. O sea, hay un problema
serio Demasiado. de violencia en el hogar, violencia de género, de violencia en general, porque la sociedad y la humanidad está más armada que nunca, menos tolerante que nunca, las redes sociales nos han hecho querer satisfacción inmediata todo el tiempo, etcétera, etcétera. O sea, estamos viviendo en un mundo nuevo, con unas herramientas nuevas y con unos riesgos mucho mayores. Y esa realidad nos hace que la violencia ante la falta de otras herramientas, pues ocurra que nos pasa por la mente asumir la violencia. Yo honestamente creo que es un problema que no va a tener una solución a corto plazo y es más a largo plazo. Pero ¿sirve de verdad esto de extender la declaración de emergencia de violencia de género? ¿Realmente esto funciona o esto es un token político para que unos grupos mayormente liberales de izquierda pues se sientan satisfechos? Mira, Jay, tengo que empezarte diciendo y aclarando, yo no creo en este tipo de orden ejecutiva, siéndote bien honesta, eh, no, no creo en ella, así que hay que enmarcar cualquier cosa que yo diga en ese contexto. Pero es bien común que ciertos grupos la pidan, demasiado común, ¿verdad? Y cuando en aquel momento en que yo estaba en la oficina del gobernador, algo que yo me preguntaba, ¿pero para qué? ¿Sabes qué resuelve que en una orden ejecutiva yo ponga 3 o 4 cosas que al fin y al cabo es un papel? No resuelve nada. Eh, así que es importante tener eso presente. Pero los grupos la piden y el gobernador accedió, ¿verdad? Desde la gobernadora Wanda Vázquez, si mal no recuerdo, accedió a implementarla y ha continuado. El problema, tengo que decirte también, y aquí me van a caer chinche, yo tengo serios problemas con clasificar esto exclusivamente como un asunto de violencia de género. La violencia está enmarcada, incrustada en nuestra sociedad y nosotros somos una sociedad sumamente violenta desde que hablamos, cómo nos comportamos, lo que decimos, las expresiones que utilizamos culturalmente, todas giran alrededor de la violencia. Y la violencia ocurre en la casa, ocurre en las relaciones, ocurre en la relación de pareja, en la relación de padre-hijo, en las relaciones familiares, en la amistad, en todas las que tú quieras mencionar. La violencia de género, ¿verdad? O la violencia contra la mujer, es una expresión de la violencia que se va a resolver el día que tú atiendas el problema raíz que crea la violencia en general. Y eso es lo que nosotros como pueblo deberíamos estarnos enfocando. Entonces tú te preguntas, pues, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque lo cierto es que la mayoría de las víctimas de estos escenarios son mujeres, eso es un hecho. Eso significa necesariamente que es una violencia de género o lo que antes se conocía como violencia doméstica y se ha ido discutiendo y se ha estado dejando atrás ese concepto. Algunas personas hablan de crímenes pasionales y eso también se ha ido dejando atrás, ¿verdad? Según cambia, las generaciones cambian las maneras de expresarnos. Pero al fin y al cabo se reduce a que Puerto Rico, como otras jurisdicciones, tiene incrustado el tema de violencia. Cuando estábamos trabajando, porque no, ¿verdad? Tú dices que yo escribí el plan, yo lo dirigía, pero ahí había un montón de gente. Cuando nosotros estábamos trabajando Plan para Puerto Rico, nos reunimos yo te diría, con todos los sectores que representan todos los grupos en la sociedad en multiplicidad de ocasiones. Y voy a salirme un poquito aquí del tema de la violencia y voy a hablar de una de sus manifestaciones, que es el discrimen. Y todos pedían protección de leyes antidiscrimen. Todos, la iglesia, la comunidad LGBT, las mujeres, los pobres, los ancianos, todos querían. Y yo decía, pero ¿y por qué no simplemente prohibimos el discrimen? O hablamos de una sociedad donde nos tratemos con respeto, ¿verdad? Para hablarlo en el positivo, olvídate del negativo tan siquiera. Y recuerdo haber tenido esta discusión con líderes de grupos particularmente de la comunidad LGBT, representantes de la comunidad LGBT y la comunidad religiosa. Yo le decía a ambos, ¿tú sabes qué? Cuando yo estaba en la escuela, le hacían igual bullying al nene homosexual como a la nena que usaba faldas largas y no se afeitaba las piernas, como a la nena pobre que iba con ropa rota o el nene pobre que iba con ropa rota o el que venía del caserío. ¿Cuál duele más? ¿Cuál discrimen duele más? Ninguno duele más que otro y todas son manifestaciones lamentables, muy comunes en nuestra cultura y en nuestra sociedad puertorriqueña, pero lamentables. La violencia es una de ellas. Así que nosotros tenemos
un escenario donde la mujer, en este caso en particular, es la que recibe el resultado de los actos de violencia con mayor frecuencia y probablemente con mayor agresividad. Pero alguien te diría, ¿y los jóvenes varones que mueren todas las noches o todos los fines de semana matan 5 y 6? Ese acto de violencia, ¿por qué no lo recriminamos? Ah, no, es que ellos están metidos en el bajo mundo y si tú te metes al negocio de las drogas, pues o terminas preso o te matan. Eso es parte del negocio, no es lo mismo. No es lo mismo, no es la misma expresión, es cierto, pero al fin y al cabo sigue siendo el mismo origen. Y es la violencia que tenemos arraigada en ¿verdad? Nosotros. Así que, ¿cómo la resolvemos? Una orden ejecutiva no la va a resolver. ¿Tú sabes qué es lo único que la va a resolver, Jay? La educación. Y punto. Pero como aquí nos entretenemos discutiendo si es perspectiva de género o identidad de género, más del contenido que vamos a estar hablando y nos siguen dividiendo en discursos que al fin y al cabo, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando tú quieres modificar las conductas de las personas, tú tienes dos maneras de hacerlo, conductual o cognitivamente. Los cambios conductuales, que son, ¿verdad? Que es la conducta, tienen dos maneras, la positiva y la negativa. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero cambiar tu conducta, ¿verdad? Yo quiero ocasionar un cambio en ti, yo voy a atacar tu conducta y la negativa es te voy a penalizar. Mi ejemplo favorito. No guiar por el paseo porque te doy una multa de $300. O no ponerte el cinturón porque te doy una multa. ¿Cuánta gente dejó de guiar por el paseo cuando la multa aumentó a $300? Porque ¿verdad? Se sabe que cuando tú tienes un cambio conductual reforzado por una penalidad, el efecto es mucho más rápido. En el escenario de la violencia de género, ¿qué sería? Aumentemos las penas, los metemos presos y que nunca salgan de la cárcel. Adoptemos la pena de muerte, vamos a asesinarlos, ¿verdad? Aquí yo tengo un serio problema cada vez que yo escucho que aquí la solución o la pena a alguien que ha cometido un acto violento, particularmente en algunos escenarios de agresiones sexuales, es que le hagan, que violen a la persona. O sea, eso a mí me rompe lo que tengo en el cocote, ¿verdad? A mí eso no lo logro entender, porque, ¿verdad? Me parece una cosa que no debería ni tan siquiera expresarse, pero bueno. Así que, cambio conductual positivo y negativo. Positivo, pues te rewards, ¿verdad? Te doy un beneficio por portarte bien. Pues radicas tus planillas, pues te doy reintegro, altos aquellos que radiquen sus planillas, o el que tú quieras, el ejemplo que tú quieras, o te pago por hacer o X o Y. Pero los cambios que son permanentes son los que se hacen cognitivamente, a través de la educación, pero toman más tiempo. ¿Cómo atendemos este problema? Yo uso este ejemplo cada vez que a mí me toca hablar de algún problema difícil en Puerto Rico y cómo lo atendemos y me preguntan cuál es la solución. Utilizo siempre el mismo ejemplo. Tú tienes en una sociedad ideal, ¿verdad? Y involucra una aldea, una montaña y por alguna razón yo siempre utilizo la bola de nieve que me da gracia porque en Puerto Rico no neva, así que no tenemos idea de lo que es eso. Podemos hablar de los lodazales, que a lo mejor es algo más que conocemos culturalmente. Pero tú tienes en una sociedad ideal, cuando tú sabes que tú tienes una montaña, que va a venir un lodazal, pues tú no haces una aldea en la falda de la montaña. Tú no haces eso. ¿Verdad? Buscas otras alternativas. Ese no es el escenario que estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando tú quieres resolver un problema como el que tiene Puerto Rico, que es que tiene una montaña, que va a bajar un lodazal, que tiene ahí y voy a hacerlo un poquito más corto porque no te voy a consumir todo el tiempo para esto, pero que tiene la montaña, que hizo una urbanización en la falda de la montaña, que no hay un muro de contención para cuando baje el lodazal, que no hay una alarma para alertar a la gente cuando venga, que no hay mecanismos para predecir nada, ¿cómo tú resuelves ese problema? O tú simplemente aceptas que se van a perder vidas. Pues el problema de la violencia es similar. Tú necesitas la alarma que avise, la educación para que la gente se mueva. Tú necesitas mecanismos que eviten. Al final, tú le preguntas a cualquier persona que haya perdido un familiar por culpa de la violencia y que él quieren un sistema, bueno, podrán querer un sistema que haga responsable, ¿verdad? Que penalice, que no haya impunidad, que una vez la persona cometa un acto, rápido lo encaucen, lo encuentren y pague penalmente. Pero al fin y al cabo, lo que quieren es que no haya pasado. Lo que quieren es no haber perdido a su familiar por eso. ¿Cómo entonces lo evitamos? ¿Cómo hacemos que mañana no haya muertes de mujeres
por escenarios violentos o por ser víctimas de que su pareja les arrebate la vida. Pues no hay una respuesta, no la hay. Y el que pretenda que haya una solución no la va a encontrar nunca. Hay múltiples opciones. ¿Ibas a decir algo? No, yo tengo que suscribir básicamente todo lo que has dicho, porque yo nunca he vivido lo que ha vivido alguien de la comunidad LGBTIQ, pero sí viví, ¿verdad?, la burla por mi obesidad. Entonces, ¿verdad? Así que y obviamente, y también la burla por la pobreza. O sea, recuerdo que a mí me bullearon dramáticamente cuando llegué a la escuela con mis maones todos desgastados porque no había chavos en casa para comprar maones. O sea, así que eran negros, porque para acabar a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de poner los uniformes de mi escuela negros, tú sabes. Entonces era el pantalón negro, pues ya tú sabes que era, pues, o echarle Chango Blossom, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando le echabas mucha tinta, llega un momento en que parecían dálmatas. Y pues, pintarlos en el cubo. Exacto. ¿Y qué pasa? Que digo esto, no, y en mi caso obviamente hay un problema de que yo siempre tuve un sobrepeso brutal, así que a mí los pantalones se me quedaban bien rápido, así que yo siempre tuve problemas de sobrepeso, así que tenía que cambiarlos continuamente, y cuando llegó un momento, pues nada, en fin, tuve que usar mucho tiempo lo mismo, y planteo esto porque, ¿verdad? Todos tenemos diferentes traumas y todos tenemos diferentes realidades. Pero Itza, a mí sí me preocupa que esto se convierte en un tema de fondos y no en un tema de fondo. Y yo sé que parte de los problemas requieren fondos para resolverlo. Pero, por ejemplo, ¿puede ahora mismo una mujer como la joven de Gurabo, que uso Gurabo porque los dos, ¿verdad?, tenemos una relación bien estrecha con Gurabo? Y este caso, esa muchacha, ¿lo hubiéramos podido reubicar en un lugar seguro por un tiempo razonable? O sea, la respuesta es sí. Hay fondos, hay unos fondos fondos que son BAUA, que los administra el Departamento de Justicia y se los da a hogares de víctimas de violencia doméstica. Los residenciales públicos, por regulación, tienen vouchers, ya sea en plan 8 o ya sea para vivir en un residencial público, para ubicar víctimas de violencia doméstica. Dinero hay. Sí, los hay. Las personas son orientadas, o sea, me sigue, es como que es un mundo donde estamos hablando de que hay que resolver el problema a largo plazo con educación de perspectiva de género y con educación de respeto entre los seres humanos. Pero es que hoy yo necesito que la gente sepa que hay unos fondos que, si yo tengo un sujeto que está abusando, estas son las formas en las que yo te puedo ayudar, estas son las casas protegidas, estas son las circunstancias. Y yo siento que eso no ocurre. O sea, entonces discutimos en el país toda esta discusión teórica importante de respeto, de que los niños pueden jugar con las niñas, de que hay que respetar a los niños, etcétera, todo eso. Pero estamos dándole la misma efervescencia a estos servicios de ayuda a la persona que en efecto ya es víctima de esa realidad de la violencia. Yo siento que no. Mi percepción es que no, quizás estoy equivocado. Bueno, yo creo que es complicado porque el tú hablar de los beneficios que hay tiene que partir de la premisa que tú aceptes el problema. Y mientras nosotros aquí sigamos ocultando las expresiones de violencia, eso va a seguir pasando, porque aquí, cuando hablamos de violencia doméstica, para usar ese ejemplo, hazle todos los caveats y los asteriscos que quieran, ¿verdad? Pero no voy a seguir cambiando, diciendo la multiplicidad de términos que hay. Pero cuando hablamos de eso, cuando mataron a alguien, o hablamos de eso en otro momento. No. Y eso es lo que a mí me revienta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes dos cosas. Uno, la mujer no se saca del escenario hogar o sexual. Cuando hablamos de la mujer, o la definimos en el aspecto del hogar, ya sea madre, esposa o una de sus manifestaciones, o la definimos en el asunto sexual. Pero ¿dónde hay los espacios aquí para que entonces hablemos de los temas que tiene la mujer, ¿verdad? Que el ser mujer representa, oye, como el ser varón representa también. Las mujeres somos tan víctimas del machismo como los varones son víctimas del machismo también. Y eso se tiene que acabar. Ahora bien, mientras nosotros nos limitemos a hablar de la violencia hacia la mujer, específicamente cuando mataron a una mujer, y lo que seguimos repitiendo es la misma noticia y la misma noticia 20 veces, ¿de verdad qué estamos educando? Nada. Cuando hablamos
de la violencia con los nenes en las escuelas y les explicamos qué hacer. Porque tú sabes cuál es el problema de la violencia doméstica que ocurre aquí. Aquí empieza. Cuando me denigran, cuando se mofan de mí como mujer, cuando me tratan como menos, cuando me comparan con otra, cuando mis necesidades las neutralizan, cuando mis emociones las cancelan. La violencia, cuando llegan a asesinarte, es porque esa es la máxima expresión de toda una historia de violencia que ocurrió probablemente meses antes, si no años antes, donde a esa mujer le destrozaron su autoestima y su amor propio, en una sociedad que ya de por sí no enseña a la mujer a que tenga amor propio, ni a la mujer ni a los niños en general, ¿verdad? Pero bueno, así que cuando todo eso ocurre aquí, ¿que quién está aquí dentro? Yo, aquí conmigo no hay más nadie diciéndome, oye, cuando tú te sientes menos, no es cierto. Cuando viene ese pensamiento disruptivo a tu mente que te dice que tú no puedes, que tú eres menos, que eres fea, que estás gorda, ¿quién está ahí conmigo diciéndome que eso no es verdad? Todo lo contrario. Nos rodeamos de las redes sociales que venden vidas ficticias, ¿verdad? A mí me encantan esos videos que hay te enseñan la foto en la red social y luego lo que detrás ni disfrutaste ni hiciste nada de eso. O qué cosa, o que exaltan exageradamente la figura de la mujer esbelta, de la mujer guapa. Pues mira, ¿verdad? Tenemos un problema mayor. Ahora bien, ¿a quién le corresponde hablar de estos temas? ¿Y cuándo? Porque aquí sabemos que los que consumen noticias es un micromundo, es un micro dentro del micro en Puerto Rico, así que evidentemente las noticias no son los lugares para hablar de eso. Pues hablamos de eso, y perdona que te lo diga, ¿verdad? Pero ese es un hecho, ¿verdad? Ponemos entonces a las personas, a los influencers del momento a que hablen de ese tema. Pues mira, a lo mejor lo hablamos en las iglesias, lo hablamos en las escuelas. ¿Dónde los hablamos? ¿Y quién va a querer hablarlo? Cuando en la mayoría de las residencias se vive violencia. O sea, de verdad va a haber esa apertura. Y aquí tenemos que preguntarnos seriamente qué vamos a hacer como pueblo para atender este tema. No porque no sepamos qué hacer, sino porque si estamos dispuestos a pagar el precio que nos va a costar romper de una vez y para siempre con este ciclo, que incluye cambiar lo que tenemos como tradición en nuestra familia, en el interior de las familias. Wow, se fue mucho más profunda la conversación de lo que yo puedo tener en un programa de radio, así que yo quería hablar de Elizabeth Torres para terminar, a ver si tú tienes una teoría más linda que la mía, porque yo estoy perdido con la estrategia de ella de correr para el Senado por acumulación, porque honestamente, o sea, yo esperaba la Cámara porque ella va a dividir el voto conservador en el Senado, que ya tiene un grupo de personas más conservadoras, porque el PNP en el grupo del Senado tiene ¿verdad? Estas personas que se identifican con esa comunidad, sea cierto o falso, ¿verdad? Pero Gregorio Matías se identifica con esa comunidad, Keren Riquelme se identifica con esa comunidad, Tomás Rivera Chatz se identifica con esa comunidad. Entonces tenías a Joan Rodríguez Bebe en esa comunidad. O sea, es como que no entendí la... ¿De dónde vas a coger el voto? De acuerdo totalmente. Pero es complicado a veces entender lo que hay detrás del pensamiento de Elizabeth Torres, ¿verdad? No necesariamente ella se comporta como otros candidatos. A mí personalmente me sorprendió mucho que cuando ella decidió correr como delegada, porque no era una persona que tuviera una trayectoria ni como estadista ni como PNP. Así que eso de por sí es algo que tenemos que ¿verdad? Que cuestionar. Y todo el mundo habla de que ya sacó 60,000 votos. Sí, debajo del ala de Ricardo Rosselló. O sea, bajo esa ala cualquiera saca 60,000 votos en el PNP. Claro. O sea, sería como correr bajo el ala de ¿verdad? Por dar un ejemplo, o sea, el nieto de Luis Muñoz Marín o el nieto de Rafael Hernández Colón en el Partido Popular va a sacar 60,000 votos. O sea, vamos, o sea, eso es obvio. Una vez tú vas por ti mismo, pues ahí son otros 20 pesos. Así que me parece que ya es un question mark que hay que verla todavía, pero nada. Gracias, Itza, lo dejo hasta aquí, que me tengo que ir. Pórtate bien. Trataré. Cuídate mucho. Itza.